Y de regreso estamos con el consumidor y como anunciamos nos acompaña el doctor Eduardo Gotró, quien es neumólogo, y con él hablaremos de este tema tan interesante que es la fibrosis quística. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, doctor? Buenas, Pablo. Un placer tenerlo de vuelta en el programa. Gracias, igual. Y tratar este tema tan interesante. Doctor, ¿qué es esto de fibrosis quística? Bueno, la fibrosis quística, antes llamada o conocida como mucoviscidosis en el mundo médico, es una enfermedad de origen genético, principalmente o casi exclusivamente de la raza blanca o de la etnia blanca. Antes le llamaban la etnia aria y caucásica. Por eso, afortunadamente, en nuestro país, por la mezcla de razas, un país de mulatos, de personas híbridas, es muy rara. Es muy rara en República Dominicana, es muy rara en el Caribe. Pero es una enfermedad que, por causa genética, hay una alteración importante en el proceso bioquímico de la producción de moco. En todas las glándulas exócrinas que produzcan moco. Tenemos glándulas exócrinas en los pulmones, principalmente a nivel de los bronquios y bronquiolos terminales. Tenemos también glándulas exócrinas en los senos paranasales y en la nariz. Tenemos glándulas exócrinas en el páncreas, donde tenemos muchas. Tenemos glándulas exócrinas en el hígado y en los intestinos. Y una cantidad menor a nivel del tracto genital, principalmente a nivel de los testículos. Vamos a ver, doctor, la gente, como usted bien dice, es una enfermedad que no es muy común en República Dominicana, que se han presentado casos. Es muy rara. Pero es muy rara. Pero preguntamos en la calle a ver si el dominicano conocía de esto de la fibrosis quística. Vamos a ver. No tenemos dominio de ese término. No sé qué lo produce. No lo sé, no. A veces puedo pensar que será la mala alimentación, mucho condimento, muchas cosas que a la vez usamos en los alimentos, podría estar ahí. Bueno, todavía no sé qué es eso, ¿no? No. No le sé decir. Todos los quistes, la mayoría vienen por acúmulo de grasa o residuos. La fibrosis quística es lo mismo dependiendo de dónde le salga, si son en las piernas, en el cuerpo. Todo por masa, grasa. Ahí vimos, doctor, uno no puede culparlo, usted bien decía, es una enfermedad no muy común en la República Dominicana, pero es bueno obviamente conocerla porque se pueden dar casos. Personas, hay casos. De hecho, el Hospital Infantil Robert Rick Cabral tiene una clínica de fibrosis quística, porque tú sabes, primero que una parte del dominicano tiene el blanco detrás de la oreja. Así es. Principalmente los dominicanos de la zona central del país, a nivel del Cibao, y a nivel del sur, en San Juan, hay una parte de población blanca, entre comillas, un poco más pura. Y mientras menos hibridación, mientras menos mulataje, mientras menos cruce de etnias haya, y la persona sea más pura desde el punto de vista de su origen de raza blanca o de etnia blanca, realmente puede tener más riesgo. Aquí hay casos de fibrosis quística. Hay una clínica de fibrosis quística, pero que maneja relativamente muy pocos casos. Pero es importante que los pediatras, que los médicos de adultos, de adolescentes, tengan presente la enfermedad. De hecho, las universidades han hecho importancia en la enseñanza de esta enfermedad, dado también desde el punto de vista del cruce que hay de dominicanos ahora con italianos, franceses, holandeses, españoles, alemanes. Como el dominicano va donde quiera, las dominicanas van donde quiera. Imagínense que vaya un blanquito de los llanos, como dicen, o una blanquita de los llanos y se casa con un alemán. Hay mucha más probabilidad de que tenga un hijo con fibrosis quística. Entonces, doctor, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Bueno, el nombre de fibrosis quística le viene al producirse la obstrucción de los canales de excreción de esas células exócrinas que producen moco, se obstruyen porque el moco es muy viscoso, muy espeso, y entonces se tapa. La glándula hacia atrás hace un quiste, hace un globo, acumulando moco. Y esa obstrucción crónica lleva a la fibrosis del tejido. De ahí que se llame fibrosis
quística, porque usualmente lo más frecuente era fibrosis sin quiste, fibrosis seca, fibrosis sin producción de moco. Pero esta enfermedad de forma particular es por un aumento de ese moco en la secreción, en la espesura, en la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí le viene el nombre de fibrosis quística. Esto conlleva entonces, en los primeros 2 años de edad, alteración gastrointestinal. Principalmente el niño tiene diarreas, tiene mal funcionamiento de la digestión, de los intestinos, no hay absorción adecuada de una serie de elementos, principalmente de los electrolitos. Okay. Porque Doctor, hay una alteración enorme. Usted habla de niños y Sí. ha hecho énfasis en niños. Habla aquí de que en el Robert Reed, que es un hospital pediátrico, existe un área, una sala, no una clínica para tratar, un programa para Sí, tratar una clínica. esta enfermedad. ¿Es más común en los niños? Es que como una enfermedad genética, Sí. que se hereda de forma autosómica recesiva, Okay. que el niño tiene que tener los 2 genes del padre, o sea, del padre y de la madre, para presentar la enfermedad. Su manifestación son tempranas. Son tempranas, ok. Inmediatamente después del nacimiento. Ok. El niño necesita el páncreas funcionando, necesita el hígado funcionando, necesita los intestinos funcionando y necesita los pulmones funcionando. Inmediatamente nace. Pues en los primeros meses de vida empiezan las manifestaciones tempranas de la fibrosis quística, que van empeorando luego de que pase el tiempo. Ya. La mayoría de pacientes de fibrosis quística a nivel mundial no sobrepasan la tercera década de vida. Estamos hablando de que la mayoría mueren entre los 30 y los 35 años de vida, aún con todos los avances que hay hoy en día en los países más avanzados, más industrializados. O sea, ahí esa parte iba. O sea, no, hoy día la medicina que tiene tratamientos que prolongan, vamos a decir. Hay tratamientos paliativos que Sí. prolongan. De hecho, el advenimiento de los antibióticos cambió el espectro de vida Sí. y la calidad de vida de esos pacientes. ¿A qué le llamamos calidad de vida? A la forma como usted vive. O sea, si usted por una enfermedad siempre está muy afectado, no puede tener una vida normal, no puede estudiar, no puede trabajar, usted tiene una pobre calidad de vida. Claro. Esos niños vivían un drama enorme, no podían prácticamente hacer nada porque precisamente vivían de un cuadro en otro. O sea, la fibrosis quística, una enfermedad crónica que hace que estos pacientes recaigan cada cierto tiempo con episodios gastrointestinales, de diarrea, de desnutrición, de malnutrición y precisamente problemas infecciosos a nivel de vía respiratoria, que son los que empeoran la calidad de vida y son los que dan al traste con la vida, o sea, los que lo llevan a la muerte. Esos cuadros infecciosos. Entonces, con el advenimiento de los antibióticos mejoraron mucho el tipo de vida que llevan estos pacientes y cambiaron el espectro. Y es lo que permite que ahora lleguen a los 30, 35 años de vida, porque antes no llegaban. Antes se morían en la primera infancia o a principios de la adolescencia. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Vamos Claro a hacer que una sí. pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de este tema tan interesante y conociendo qué se puede hacer. Obviamente ya usted ha hablado de algunas de las consecuencias y de las causas de esta enfermedad, pero queríamos conocer un poquito más acerca de ella. Vamos a la pausa y regresamos ahora. Estamos de regreso y seguimos hablando con nuestro amigo, el doctor Eduardo Gotro. Doctor, hay mucha gente que está confundida y estaba confundida hasta este momento con el tema de fibrosis quística. Cuando hablamos de quística, todo el mundo relaciona quiste, obviamente relaciona cáncer, relaciona enfermedades por esa área, ¿no? Pero en realidad no, según hemos escuchado, no tiene nada que ver con esto, es algo con lo que usted nace congénito. Preguntan de los síntomas, doctor. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se pueden presentar eso? ¿Cómo los primeros Exacto. síntomas que tiene un niño Mire, que puede tener? En los primeros 2 años de vida, o sea, desde el nacimiento hasta cumplir los 2 años, las manifestaciones son primordialmente digestivas, o sea, gastrointestinales. Sí. El niño tiene diarrea, el niño tiene mala absorción o tiene alta eliminación de electrolitos y fuga de una serie de nutrientes porque no lo puede absorber bien, porque las glándulas
que están para que funcionen el páncreas y el hígado no funcionan adecuadamente. Okay. Entonces, el niño, ese cuadro se caracteriza porque el niño presenta diarreas, una diarrea profusa con mucho moco espeso, en el cual incluso puede tener esteatorrea, o sea, puede tener gran eliminación de grasa por las heces, porque estas no son absorbidas adecuadamente. Eso conlleva a un retraso importante en el desarrollo del niño, un retraso pondoestatural, pondo de peso y estatural de crecimiento, de longitud. Después de los 2 años en adelante, hasta más o menos la adolescencia, los 12 años, se va combinando ese cuadro gastrointestinal, igual del que estábamos hablando, con las manifestaciones respiratorias. El niño empieza a toser mucho, empieza a tener expulsiones de mucho moco a nivel de la nariz y a nivel de la boca por los bronquios, o sea, de expectoración, porque esa gran cantidad de flema, de moco espeso, tapa los senos paranasales, tapa los conductos nasales y tapa los bronquios, bronquiolos y llena los pulmones de moco. Ahí entonces empieza la aparición de los cuadros infecciosos respiratorios. Empieza la bronquitis, las broncosneumonías y los niños viven enfermos, viven infectados desde el punto de vista respiratorio. Hay unas manifestaciones de falta de aire, de disnea. De hecho, muchas veces los padres creen que los niños son asmáticos, no son asmáticos. Se tratan con medicamentos similares al asma porque pueden mejorar, pueden ampliar el tamaño de los bronquios, pueden mejorar entonces la fluidez. Y un medicamento que ha sido también muy importante junto con los antibióticos, la N-acetilcisteína, que es un medicamento que tiene la característica, el único, que puede fluidificar, puede licuar el moco y puede hacer que el moco sea mejor expulsado de la vía respiratoria. Hablamos entonces, doctor, obviamente tratamiento de por vida, una revisión de por vida que debe tener este y un tratamiento paliativo. Paliativo. No curativo. No curativo, no hay cura. No, para nada. Todavía la ciencia no... Exacto. No hay cura. Se ha hecho identificación genética del gen, principalmente para evitar la producción, por decirlo así, de niños con esta enfermedad, pero no hay forma de tratarla una vez que la enfermedad está en la persona. Lo que sí, en esos niños, y ya después que pasan la adolescencia, se está aplicando el trasplante de pulmones, pero también es algo paliativo. ¿Ya se está hablando de trasplante de pulmones? No, se está haciendo trasplantes pulmonares principalmente fuera del país. Pero eso es algo paliativo y realmente algo que puede prolongar la vida del paciente, pero no la cura. No la cura. Claro. Doctor, ¿cómo, o sea, la parte genética es un poco que estoy a mi curiosidad? ¿Cómo una madre, un padre que tal vez no tenga, obviamente tú no puedes tener hijos si tienes esta enfermedad, o sí? ¿Puede salir embarazada, puede tener hijos una persona con esta enfermedad? Claro. Sí. Ambos padres tienen que ser portadores. Esa era la pregunta. Para todas las enfermedades heredadas de forma recesiva, los padres tienen que ser portadores los dos. Los genes lo tienen los padres, pero como lo tienen de manera simple, en una sola dosis, no se manifiesta la enfermedad. Son lo que antes llamaban portadores sanos, pero realmente no tienen la enfermedad. Tienen la condición, la propensión. Cuando los dos genes se juntan en un producto, en un hijo, entonces el hijo presenta la enfermedad. En poblaciones donde hay alto riesgo de presentar la enfermedad, como poblaciones con alta cantidad de personas de raza blanca, provenientes de color blanco, provenientes de la etnia aria, de la etnia caucásica, hay incluso determinaciones, pruebas genéticas en los padres para ver si pueden tener posibilidades, si son portadores. Si han tenido un hijo, se hacen los estudios genéticos de screening, y si la madre está embarazada, se le hacen pruebas al feto, al producto. Y si se demuestra que tiene la enfermedad, que viene con la enfermedad, dependiendo de las leyes y las concepciones personales, religiosas, se le puede plantear el aborto en los primeros meses de la vida.
porque es un drama inmenso para una familia tener un hijo con fibrosis quística. Es una situación difícil. Claro. Y obviamente saber que nuestros hijos no llegarán a los más de 30 años, ¿no? 35 y no llega a los 30 a 35 años después de un gran viacrucis, después de un costo enorme desde el punto de vista de salud, después de un sufrimiento enorme desde el punto de vista del confort de la familia, de la dinámica familiar. Se hacen estudios, doctor, hoy día que puedan determinar si una persona, en caso de personas de tez blanca en la República Dominicana, que determinen que es portador sano, como se habla. No, aquí todavía no se ha identificado el gen, ¿no? No hay pruebas para determinar que sean portadores, pero en las personas que ya por asunto familiar hayan tenido un caso y tengan esa probabilidad, se le puede mandar a la clínica, precisamente a esa clínica que tiene el Robert Rick Cabral, que ellos sabrán orientarlo y darle el consejo genético. Ok. Le hago la pregunta porque, por ejemplo, hay otras enfermedades que son de este tipo o parecidas a este tipo, que hay chequeos, que hay revisiones que, por ejemplo, prohíben, que hay parejas antes de casarse se recomiendan para que antes, creo que la falsemia, hablamos de la falsemia, una de ellas. La falsemia, que sí es altamente probable en este país, claro, porque es al revés. Es al revés, es a los negros. Viene proveniente de la persona de etnia negra. Sí. Y como nosotros tenemos un alto porcentaje de mulatos, la falsemia es muy frecuente en nuestro país. Muy frecuente. Ahí sí es importante también, además, porque en la falsemia hay pruebas para determinar los portadores. Sí. En la falsemia sí. En la falsemia sí. Claro. Por eso hace la pregunta. Sabemos que de muchos casos... Pero son dos enfermedades completamente distintas. Claro. Que claro. por favor, los amigos televidentes No del consumidor sí. tengan claro que son dos cosas distintas, que no las mezclen, por favor, Claro. para nada. La relacionaba con el tema de los análisis que se hacen. Genética. Exacto, la herencia genética. Y Pero el nada consejo. que ver una cosa con la otra. Además, Exacto. la falsemia es más común en la República Dominicana, Claro. como el doctor explicaba, Claro. porque le da a la gente de color negro. Claro. Y esta es, al contrario, lo que tratamos hoy a las personas que tienen color blanco, ¿no? La etnia Claro. blanca. Doctor, hay que recordar también, me permito robar un minuto de su tiempo para aprovechar y recordarle a todos que deben tomar mucha agua Planeta Azul, que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Doctor, por favor, acompáñenos en este brindis. Con mucho gusto. Mucha salud a usted y a todo el pueblo dominicano. Salud. Qué bueno. También recordar, señores, que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Doctor, antes de irnos, vamos a cambiar una preguntita, aunque no es del tema. Hoy día vemos con estas lluvias que se crean muchos virus. Hoy vemos virus de gente, mucha gripe, ahora una gripe con diarrea, una combinación que yo nunca había visto, que hay unos virus que andan ahora. Doctor, ¿qué recomendaciones se le puede dar al pueblo dominicano simples para que tomen algún tipo de acción y que no le llegue a su casa esta enfermedad, estos virus que andan en el aire y que se producen en estos días de lluvia y esta humedad y este tipo de cosas? Que se transmiten más fácil, porque los virus están ahí. Sí, así los es. virus no se producen con la lluvia. Los virus Están ahí, se transmiten más fácil. Porque perfecto. los virus están esperando, como el ladrón, está esperando que usted disminuya la protección de su casa o la protección de la cadena, etcétera. Sí. Los virus están esperando que la defensa del organismo disminuya para ellos aprovecharse. Sí. De hecho, muchas veces lo tenemos con nosotros. Entonces, cuando baja la defensa, los virus se aprovechan. Sí. Por eso es que con los cambios climáticos, la lluvia, el calor, etcétera, los cambios bruscos de temperatura, es más frecuente que esos virus afecten el organismo. Por eso es que hay que cuidarse. Sí. Las reglas de higiene y el cuidarse de esos cambios bruscos de temperatura. Si está lloviendo, protéjase. Si empieza un ventarrón, cuídese. Mucho más si usted tiene factores de riesgo. Sí. Si usted es una persona, por ejemplo, asmática, rinítica, si usted es una persona alérgica, en los niños muy pequeños, en los ancianos, o sea, los dos extremos de la vida, hay que tener especial cuidado, porque son más vulnerables a esos cambios de temperatura y son más vulnerables a los ataques de los virus. Ya, muy bien, doctor, muchísimas gracias. El doctor Eduardo Gotró de WIN, que está con nosotros. Doctor, ¿el centro donde usted está ubicado dónde, doctor? En el Centro Oriental de Ginecología, Obstetricia y Especialidades,
la Sabana Larga, 123, en la provincia Santo Domingo. Doctor, muchísimas gracias por estar Gracias en el programa. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos ya tenemos aquí a la doctora Marisela Mañón y al doctor Wilfredo Mañón, pero también ayudarnos sobre este tema y darnos a conocer qué tiene la medicina natural para estas personas que padecen esta enfermedad. Regresamos ahora.